¿Qué tal? Muy bien. Bueno, para mí es un gusto que el doctor Manuel Méndez nos dé la clase. Él es licenciado en psicología, también es licenciado en derecho, tiene una maestría en tanatología, otra maestría en neuropsicología, otra maestría en psicoterapia psicoanalítica, es doctor en salud mental, tiene varias certificaciones, entre ellos consejería en adicciones, intervención en solución de conflictos y también varios diplomados y especialidades en el área de criminalística, criminología y de inteligencia. Entonces es una persona que es muy bueno para el tema de la tanatología y del manejo de los trastornos mentales. Entonces esta clase se termina hoy a las 7 de la tarde y pues para mí es un gusto que esté Manuel aquí. Es mucho que le tenemos que aprender todos y yo mañana me presento con ustedes a las 5:30. Aquí voy a estar también con la cámara apagada, pero escuchando. Pero pues Manuel, muchas gracias, canijo, por tu tiempo. Te voy a Ujú, convertir en host, ujú. ¿ok? La, permítanme. Y desde este momento, pues la pantalla es toda tuya, Manuel. Muchas gracias, Manuel. Ok, Saludos a todos, ok, aquí estamos. Aquí me quedo también. ok. Buenas tardes, ¿cómo están, chicos? A ver, vamos a ver, no, 13. Buenas Voy a, tardes. voy a compartirles, a compartirles un programa de YouTube, un archivo de YouTube para empezar. Bueno, pues ya me presentó Pedro, para los que no me conocían. Ay, ahí me dicen, ahí se mira, ¿ah? Sí, Sí, sí se mira, ve. sí se mira, ¿ah? Sí. Y vamos a agrandarlo. Vamos a expandirlo. Ahí está. Ahí se mira bien, ¿ah? ¿Me podrían poner en contexto en qué, en qué van de la certificación? Espérenme un momentito, sí, un momentito. ¿Alguien que me pudiera poner en contexto en qué van de la certificación? Eh, ah, ¿Qué es lo que han visto, pues, en la certificación? ¿Nadie? Tengo entendido que es la certificación en adicciones, ¿verdad? Sí, consejería en adicciones. La certificación de consejería en adicciones, correcto. Entonces, caray. Ok, Pues lo que bueno, vimos fue dentro como, del tema de las adicciones, regularmente tenemos problemas de pérdidas. Tenemos problemas de pérdidas. eh, y pérdidas las tenemos regularmente, pues todos los días, ¿no? Siempre hay pérdidas en la vida del ser humano. Se estima que la pérdida por excelencia, bueno, empecemos primero con la primer pérdida. La primer pérdida que tiene el ser humano en la vida es eso, la propia vida, ¿no? El nacer. El llegar a la vida ya viene con una pérdida, la pérdida de la vida intrauterina, el, el entrar el salir el salir del vientre materno. Esperen un momentito, ¿sí?
Un segundo, por favor. Listo, perdón. Es que tengo que hacerme mi café, si no, no puedo dar la clase a gusto. Bueno, entonces les decía que en la adicción, en las adicciones, cuando tiene el problema de las adicciones, una persona regularmente está plagado de pérdidas. Y la primera pérdida que tiene en la vida, les decía que es precisamente la propia vida, ¿no? El nacer, el estar, el estar en el mundo, el tener vida, porque sale de una zona de confort donde está una temperatura ambiente dentro del, del vientre materno y sale a un ambiente totalmente diferente, extraño, hasta cierto punto peligroso para el recién nacido. Bueno, el Instituto Mexicano de Tanatología define la propia tanatología, dice como es el estudio interdisciplinario del moribundo y de la muerte. Ahora sí, vamos con la pérdida por excelencia. La pérdida por excelencia es la muerte según la tanatología. ¿Qué tiene que ver la tanatología con las adicciones? Alguien que me pudiera contestar esa pregunta, por favor. ¿Qué tiene que ver la tanatología con las adicciones? Lo que se les venga a la mente, ¿eh? Es Pues buenísimo. buenas tardes, maestro. Lo que han mencionado en las clases en diferentes lugares, ¿no? Que cuando uno entra en una adicción perdemos la identidad y ¿Sí, sí la se escucha mi personalidad, audio? ¿sí? ¿Me ha escuchado, maestro? Hola, hola, hola. Ay, joder. Pedro, ¿me escuchas por ahí? Aquí estoy, mande. Hola. Mande, Manuel. ¿Alguien me está escuchando? Sí, sí te escucho. Bueno, yo sí te escucho. ¿Sí? Ah, Sí, sí, lo sí, escucho. como no veo que Sí, nadie, se nadie me escucha. contesta. Alguien que me quiera comentar lo que se le venga a la mente, por favor. Ya dijimos que la tanatología, parte de la definición de la tanatología es el estudio interdisciplinario del moribundo y de la muerte. Estudia el proceso del bien morir, la tanatología, o bien estudia todo tipo de pérdidas. Entonces, en base a eso, ¿qué relación podemos encontrar de la tanatología con las adicciones? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? ¿Me escucha? No se oye, Elena. Si estás hablando, no se oye, ¿eh? Ah, quién sabe, entonces no opino. No se escucha. ¿Por qué no se escucha, eh? No, no se escucha. No, yo no escucho a nadie, ¿eh? Escucha. A ver, vamos a ver si quitando Pero a poniendo mí el sí me audio. escuchas, Manuel. Manuel, ¿a mí sí me escuchas? ¿Eh? ¿Por qué no prenden su audio? Bueno, Manuel, ¿me escuchas? Yo pienso que el drogadicto se puede convertir en un moribundo y eso tiene que ver con tanatología. No oigo a nadie. A ver, le voy a mandar mensaje a Manuel. Escucha. No escucho. Sí, pero lo escucho. Pero no yo no los escucho a nadie, Pedro. A nadie lo escucho.
Ya A le ver, mandé ahí, mensaje que ¿ya me le baje escuchan? volumen. ¿Ya me escuchan? Sí. ¿Y tú? Ya lo escucho. Eso, ok. Ahora sí, alguien que me quiera responder esta pregunta. ¿Qué relación hay de la tanatología con la adicción? Pienso que tiene algo que ver con el duelo que se vive, como el de una pérdida, en la adicción. Sí, sí, tiene que ver con ese duelo que se vive en la adicción. Dijimos que la adicción está plagada de una serie de pérdidas, ¿no? Entonces, claro que tiene que ver con el duelo. ¿Algún otro comentario? ¿Sí me escucha? Sí, ya escucho bien. Bueno, nada más reiterando, mi comentario era que lo han mencionado en varias ocasiones, yo lo he escuchado en varias ocasiones, que es la pérdida de la personalidad y de la identidad cuando uno entra a una adicción. Ujú, Entonces, ujú. creo que a lo mejor es lo que tiene que ver con lo que se pregunta. Ok. Básicamente son las pérdidas, ¿no? Las pérdidas que se generan en la adicción. Todas esas pérdidas, que van marcando la vida del adicto, ¿no? El adicto cuando empieza a consumir, por lo regular, tiene casa, familia, no sé, trabajo, carro, dinero y varias cosas, ¿no? Conforme va pasando en el transcurso del tiempo, va perdiendo todo ese tipo de cosas. Pierde su carro, pierde su casa, pierde su familia y pierde todo lo que tenga, lo que tenga de bienes y cosas materiales, personas que lo quieren, todo lo va perdiendo. Entonces ahí hay una buena relación de la tanatología con la adicción, ¿no? A ver, Cristal me dice que yo nunca escucho. ¿Cómo no? Estoy escuchando ahorita. Bueno, entonces ya dijimos lo que el Instituto Mexicano de Tanatología define como lo que significa la tanatología. Lo amplío otra vez. Dice, especialmente las medidas para minimizar el sufrimiento físico y psicológico de los enfermos. La tanatología habla mucho acerca de la fase terminal del paciente. Regularmente cuando un paciente está en fase terminal de alguna enfermedad, por lo regular es fase terminal de un cáncer, por ejemplo. Habla de un bien morir, ¿no? Pero muchos pacientes o muchos alumnos me dicen, pero ¿cómo bien morir? Pues ¿quién se quiere morir, no? Yo no quisiera morirme, o sea, yo quiero bien vivir, no bien morir. Hay una serie de cosas que se interponen para poder entender el bien morir. Por ejemplo, ¿sí están mirando la pantalla? ¿Sí están mirando? ¿No, verdad? A ver, aquí. Dejaste de compartir pantalla. Sí, no sé ni por qué, solitos, ahí está ya. Ok, ya sé por qué. Ok, el bien morir se refiere al no tener ningún tipo de preocupaciones. Vamos a ver un ejemplo de un bien morir. El paciente, cuando está moribundo, tiene ciertas preocupaciones. ¿A quién le va a dejar su herencia? ¿A quién le va a dejar sus hijos? ¿Cómo van a vivir sus hijos? Y todo ese tipo de cosas. Entonces, aquí lo que hace la tanatología es que le ayuda al paciente a que resuelva todos esos problemas en vida.
¿sí? Un recibo de agua, de luz que no haya pagado el paciente, lo tiene inquieto y lo tiene incómodo, ¿no? Imagínate ahorita tú que debieras un dinero, no sé, una cantidad considerable, la que tú consideras que te quita el sueño. Obviamente que vas a estar incómodo, incómoda cuando te quitan el sueño y no vas a estar viviendo a gusto. Ahora imagínate estar muriendo, ya estar en agonía y tener un pendiente de ese tipo, ¿sí? Algo que te quite el sueño. O sea, yo si debo la luz o debo el agua y debo mucho dinero y no tengo dinero, voy a andar preocupado. Sí, obviamente que el que está en agonía está preocupado por algo que realmente le quitaba el sueño, ¿no? No vamos a decir porque le debo al vecino 10 pesos, ni mucho menos. Son cosas muy significativas. Cuando cuando el paciente se le resuelve el problema, por ejemplo, había una persona que decía, ¿dónde voy a dejar a mis hijos? Porque no me quiero morir. Y con una preocupación, y eso genera adrenalina, ¿no? Genera adrenalina y hace que el paciente pues siga viviendo por esa precisa necesidad. Pero pues esa agonía, es una agonía que está sufriendo sin necesidad, ¿no? Porque una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El dolor es inevitable y el sufrimiento es la prolongación del dolor en el tiempo. O sea, si hay dolor es natural, pero si hay sufrimiento es porque tú lo permites. Entonces el paciente está con una agonía de sufrimiento. Tiene el dolor de la enfermedad y después, aparte del dolor de la enfermedad, tiene el dolor del sufrimiento, del duelo que se le ha prolongado en el tiempo. En el momento en que llega el tanatólogo y le dice a su paciente, tus hijos ya están en buenas manos, ¿sabes? En ese momento muere. Ahora sí descansa en paz el paciente, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la preocupación. O sea, descansa, pues, y tiende a descansar totalmente. En el caso de las adicciones, el adicto tiende a prolongar el dolor en el tiempo, tiende a prolongarlo, ese dolor. Eh, lo maneja de manera inconsciente. Está viviendo una agonía constante durante varios años de su vida. ¿Cuántos años es regularmente lo que dura el adicto en la adicción, en el consumo de drogas, antes de empezar antes de recuperarse más bien, antes de dejarlas? ¿Cuánto es el promedio que consideren ustedes? No existe un promedio exacto, ¿eh? O sea, porque es muy variable. Pero ¿cuál creen que sea el promedio, según ustedes, de que el adicto tenga desde el inicio de consumo? Ya sabemos que es muy variable, algunos empiezan hasta los 30 años en ocasiones, algunos muy chicos de los 9 años, varía mucho. Pero ¿cuál sería el promedio de años de, de sufrimiento que el adicto esté sufriendo con el consumo de drogas? ¿Cuál sería el promedio de años? Ahora se me escuchan, ¿verdad? ¿Cuál sería el promedio de años que ustedes consideren? Es que otra vez. No, estoy bien. Yo le calculo unos 7 años, ¿no? 7 años. Bueno, vamos a ponerle que son 7 años el promedio. ¿Sí? Para Ujú. todas las personas, el promedio, el más común son 7 años, porque es un promedio, ¿no? Está entre 4 y 12. Más o menos vamos a poner el promedio que es 7, ¿no? Eh, Así sean más o sean menos, esos 7 años que dice la compañera Elena, esos 7 años son años que no necesita estar sufriendo el ser humano.
viene de un problema, de un famoso fondo de sufrimiento, que ya lo trae construido el fondo de sufrimiento. Si nosotros le ponemos atención desde los primeros años de vida del adicto, hablando con adictos, ¿no? Si le ponemos atención y vamos identificando la enfermedad de los primeros años de vida, sabemos que ya creó un fondo de sufrimiento, ya lo construyó el fondo de sufrimiento. Empezamos a ayudarle a que vaya superando sus duelos. Vamos a ver que el adicto no va a tener que llegar a un fondo de sufrimiento tan profundo. Ahora, vamos a ver la diferencia entre fondo de sufrimiento y tocar fondo. ¿Cuál sería la diferencia entre fondo de sufrimiento y tocar fondo? ¿Cuál creen que sea la diferencia entre fondo de sufrimiento y tocar fondo? Bueno, el fondo de sufrimiento es el que se construye después de tantos duelos. Un fondo lo vas construyendo, ¿sí? La cantidad que tú quieras, bueno, la cantidad que alcanzas a aguantar. Ya está construido, ya tienes un fondo de sufrimiento. Cuando empiezas a consumir y te empiezas a deteriorar, vas bajando ese fondo de sufrimiento, vas bajando y finalmente llegas a lo peor de a lo peor de tu enfermedad y tocas ese fondo de sufrimiento que ya construiste. Posiblemente lo vayas haciendo más amplio, más profundo, podemos decir. El adicto ya trae un fondo de sufrimiento cuando empieza a consumir, ¿sí? Porque según la tanatología, los duelos van en aumento, van creciendo los duelos. Si no los trabajas, si no los superas, el duelo no se va a ir, no se va a quitar, ¿sí? El duelo va a continuar ahí y obviamente que se va a convertir. Dijimos que el duelo, el sufrimiento era la prolongación del duelo en el tiempo. Entonces el duelo se va a convertir en sufrimiento, ¿sí? Cuando nosotros entendemos que el duelo es lo que nos hace sufrir, pues en cuanto tenemos un duelo, pues lo empezamos a trabajar. Trabajamos el duelo, lo superamos y no se acaba, nada más está superado, porque nunca se te va a olvidar que se te murió un ser querido, que perdiste, no sé, todo depende de la magnitud del duelo, ¿no? Cuando nosotros comprendemos que los duelos se tienen que trabajar, nos vamos a dar cuenta desde dónde, desde cuándo y desde dónde está el duelo, ¿no? Desde dónde y desde cuándo. Desde cuándo llegó ese duelo. Perdón, los duelos. Cuando comprendemos esto, vamos a identificar al adicto que viene con muchos duelos, con muchos, con muchas pérdidas. Toda pérdida te causa un duelo, entonces el adicto viene con muchas pérdidas y ha creado su fondo de sufrimiento a base de duelos. Cuando, cuando te das cuenta de que estás viviendo ya de manera incómoda, bueno, es inconsciente cuando llegas al consumo, ¿no? Porque no sabes por qué llegas, algo te atrae, o no sabes por qué te atrae el consumo de alguna sustancia, no sabes por qué llegas y te juntas con los amigos que consumen drogas, que regularmente la familia es a quien culpa, de que su hijo o su hija consuma drogas, le echa la culpa a los demás. Pero no es casualidad, ¿no? O sea, si yo me identifico con alguien, pues me voy a acercar con esa persona porque nos entendemos. Si llego a un lugar donde dicen que uno se convierte, ahora me dijo un paciente, es que si
Si te juntas con tontos, te vas a volver tonto. Si te juntas con inteligentes, te vas a volver inteligente. El que se junta con tontos es porque es tonto y el que se junta con inteligentes es porque es inteligente. No podemos echarle la culpa a las personas. El adicto se junta con adictos porque ya lleva la enfermedad de la adicción y la adicción no es el consumo de drogas. ¿Sí? El adicto llega con los demás adictos porque ya trae una serie de duelos que no ha elaborado. Trae un fondo de sufrimiento que está cargando por mucho tiempo y obviamente que el consumir una sustancia le apacigua momentáneamente esos duelos que trae cargando. ¿Sí? Entonces, de ahí se desprende que el paciente tiene que empezar a trabajar su enfermedad, sus duelos. Si el adicto se junta con adictos es porque él es adicto, le llama la atención el idioma emocional que entiende. Si yo me encuentro a algunos chinos en un lugar y tengo que convivir con ellos, se me va a complicar. Si me encuentro a unos mexicanos en ese mismo lugar, pues me voy a acercar con ellos porque es más sencillo, ¿no? Sí, el idioma emocional es más o menos algo similar. Yo me acerco con quien entiendo, no con quien no entiendo. Si en mi casa hay un caos, y digo caos, un caos pasivo o agresivo, el que sea es caos, finalmente hay que identificarlo, hay que estudiarlo para poder identificarlo. Yo voy a estar viviendo ciertos duelos en esos caos. Al momento de salir a la calle, de crecer y salir, poder empezar a salir a la calle, voy a buscar niños que sean, que con los que pueda comprenderlo, que sean similares a mí, que hayan vivido esos caos dentro de sus casas. Porque los niños voy a buscar niños que sean desmadrosos, que les guste andar golpeando gente, que les guste andar arrojando piedras, robando, no sé. No me voy a entender con los niños que son muy intelectuales, que son muy correctos para hablar, que tienen pensamientos de progreso, porque me van a aburrir. Sencillamente me van a aburrir. Entonces lo que voy a hacer es pues, rechazarlos o rechazarme ellos a mí. Hay veces que sí, sí nos gustaría, pero no tenemos las bases para poder integrarnos en esas sociedades. Entonces, no es muy prudente quedarnos en ese lugar, ¿no? Especialmente a ver, estos, ya lo vimos. Así como la aprensión y los sentimientos de culpa o pérdida de los familiares y amigos, al igual que evitar la frustración del personal médico. Bueno, aquí nos habla de un tema un tanto médico, ¿no? Eh, nos vamos mucho a lo que es el enfermo terminal en cuestión de tanatología, que es la base de la tanatología, el tratamiento con el enfermo terminal de alguna enfermedad física, que como ya les comentaba. En estos casos, eh, bueno, se sale un poquito de lo que es la adicción. Lo que yo quiero es integrar cómo se maneja la adicción, la tanatología, perdón, cuando una persona trae un problema de pérdidas. Perdón, a ver, no sé si lo dije bien. Integrar la adicción a las pérdidas en concreto, ¿no? Dice, el especialista en tanatología es parte del grupo interdisciplinario que atiende al paciente y su familia a enfrentar el dolor de enfermedad y la muerte. Bueno, esto es cuando hay un hospital donde están los pacientes internados en un hospital X, ¿no? Que tiene, vamos a poner como ejemplo, vamos a ejemplificar nada más como ejemplo la pérdida por muerte de cáncer. El especialista
tiene que unir a la familia, tiene que trabajar el duelo anticipado antes de morirse, su familiar, y estar trabajando con ellos para cuando llegue la muerte y ya haya trabajado ese proceso y puedan poder manejar el duelo mejor, ¿no? Poder llegar a una superación más rápido. Dice, para entender cuál es el papel del tanatólogo en este proceso, conviene revisar algunas definiciones y conceptos que sustentan esta disciplina. Y vamos a verlo ahorita. El tanatólogo no precisamente tiene que ser psicólogo, no tiene que ser doctor, no tiene que ser, no sé, no tiene que tener una profesión en especial. He visto tanatólogos que son sacerdotes, tanatólogos que son biólogos, tanatólogos que son abogados, tanatólogos que tienen diferentes tipos de profesiones, ¿no? Tanatología, la palabra deriva de los vocablos griegos tánatos, que es muerte, y logos, que es tratado. Entonces, el estricto concepto de la tanatología es el tratado con la muerte. Tánatos, porque así los griegos conocían a la muerte, y el eros, la vida. Logos es el tratado, todas las estudio, logos, tratado, estudio, cualquiera de las dos, se entiende. Todas las ciencias que dicen logos es el estudio, el tratado. Psicología, de mente, psico de mentes, psico de mente y logos de tratado, tratado con la mente o estudio de la mente. Dice, una de las finalidades principales es aliviar el dolor de la muerte y la desesperanza que trae consigo. No se trata de dar consejos ni consuelos. Bueno, en este caso ustedes van a ser consejeros. Sin embargo, van a dar consejos en base a su experiencia de vida, porque de eso se trata la consejería en adicciones. En el caso del profesional, no hay consejos, pero sí hay un trato donde alivia el dolor de la muerte y vamos a poder cambiar en este caso, en todos los casos, la muerte por pérdida, ¿sí? La muerte es la pérdida por excelencia. Y entonces lo vamos a cambiar por pérdida cada que estemos trabajando con adicciones. Dice, una de sus finalidades principales es aliviar el dolor de la pérdida, podemos decir, en vez de muerte, y la desesperanza que trae consigo. No se trata de dar consejos ni consuelos. Dentro de la adicción, la pérdida es, pues no, son muchas pérdidas que ha tenido el paciente. ¿Con cuántos pacientes, para los que ya tienen pacientes ahorita, con cuántos pacientes nos hemos enfrentado que, que te explican su vida, te cuentan, perdón, su vida, te cuentan su vida y tienen una serie de pérdidas increíbles, ¿no? Se murió mi mamá, mi papá me abandonó, mis hermanos no me quisieron, no sé, tantas cosas que se dan, que se dan en el transcurso de la vida del paciente que tiene una adicción. Dice, ayudar a bien morir, como les decía ahorita. Estamos intercalando lo que es la adicción y la muerte por alguna enfermedad, ¿no? Para que puedan entender un poquito más la tanatología y la puedan relacionar con las adicciones, cómo el adicto tiene pérdidas. Me gustaría que si tienen dudas, vayan haciendo de una vez las preguntas, que no se vayan a quedar con ninguna duda. Veo ahí algunas caras como de sorpresa, como que no entiendo. Bueno, pues hay que preguntar lo que sea. Dice, ayuda a bien morir. Ya les había comentado el bien morir. Será una meta tanatológica cuando la muerte de un paciente está cerca, pero no es la finalidad principal. En el caso fíjense, será una meta tanatológica cuando la muerte de un paciente está cerca, pero no es la finalidad de que se muera, ¿no? En el caso de los médicos tienen su juramento hipocrático. El juramento hipocrático dicen que necesitan luchar
por la vida de sus pacientes. Cuando un paciente se le muere a un médico, el médico se siente que ha fracasado, no sé, se le fue. Sin embargo, el tanatólogo, lo ideal es que se vaya, es que se muera. Yo tenía pacientes aquí en el área, hace algunos años, en el área de Otay, allá cruzando. Eran puros pacientes en fase terminal, ¿sí? O sea, pacientes con agonías terribles. Un señor no tenía el estómago, ya se lo habían estipado todo el estómago. Otro señor tenía la boca así, todo se le miraba, todos de aquí, todos lleno de cáncer. Y así sucesivamente, ¿no? Una muchacha estaba toda llena de metástasis, se llama cuando hace un daño muy fuerte el cáncer. Estaba invadida de metástasis de la columna y pues ya casi no se podía mover. Y ella esperaba en aliviarse. Nosotros sabíamos, o sea, lo platicábamos, sabíamos que ya se iba a morir, o sea, denle todo el medicamento que sea, ya se va a morir. En el caso de la tanatología, es ayudar al paciente a que muera tranquilo, pues, porque ya no tiene solución su vida, ya está diagnosticado para una muerte segura. No es practicar la eutanasia. ¿Alguien sabe lo que es la eutanasia? La muerte asistida, que, te, que le ayudes a alguien a morir. Decirle, ¿sabes qué? Quiero morirme. Dame algo para morirme. No se trata de eso, ¿no? De practicar la eutanasia, sino que ayudar al paciente que en el proceso de su, en el proceso de morir, en el proceso de estar muriendo, ayudarlo a que tenga el menos dolor posible, de todo tipo, físico, mental, emocional, espiritual. En el emocional, pues hay que traer para las personas con las que vivió y estuvo en conflicto durante algunos años, que serían hijos o familiares, ¿no? Hemos visto que algunos familiares del moribundo tienen mucho tiempo sin verlo, porque están molestos, enojados. Llega el momento de la reconciliación y el paciente muere. Casi, casi es lo que está esperando en ocasiones algún tipo de esas cosas, ¿no? Eh, el paciente cuando se intenta salvar, como por ejemplo los pacientes que ya tienen un daño muy fuerte físico, se intenta salvar con la intubación. La tanatología no lo sugiere mucho. El médico tiene un tratamiento encarnizado, ¿no? Porque le mete por todos lados con la intención de salvar a una vida que ya está realmente perdida. El tanatólogo lo que quiere es ponerle el medicamento que requiera, la cantidad que requiera. Muchas veces dice, no, el doctor dice, no, no hay que ponerle tanto medicamento porque es morfina y se puede volver adicto. Bueno, le quedan 3 meses de vida, que se vuelva lo que quiera, pero que no sufra, ¿no? En cuestión física, para que no sufra. Cuestión emocional, ya lo dijimos. Cuestión espiritual, poder hacer las paces con con sus creencias, la deidad en la que él cree, en la que él tiene fe. Entonces, es un proceso que con el adicto que no ha muerto físicamente, pero que ya emocionalmente ha muerto desde hace mucho tiempo, pues tenemos que hacer un cuidado muy similar. El adicto está en la calle, bueno, vamos a llevarlo a casa. ¿Qué tipo de casa le vamos? A una institución, por ejemplo. Le damos a una institución donde ya va a ir recuperando su condición de ser humano, ¿no? Una de las cosas importantes que pierde el adicto es la condición de ser humano. Porque, bueno, en algunos
de los libros que se leen de 12 pasos, interesantes, dice que el adicto llega al punto de vivir en un estado animal. Si nos ponemos a analizarlo, si salimos a las calles regularmente donde se reúnen los adictos, para los que son de aquí de Tijuana, el Canal, viven en un estado animal, totalmente animal. ¿Sí? Viven como si, no sé, comen de lo que encuentran, de la basura, como los animalitos. No se bañan o se bañan de vez en cuando, en donde sea, en un charco, donde sea, como los animalitos. ¿Sí? Duermen donde les llega la noche. No tienen casa, no tienen vida social. Tienen una muerte social. El adicto tiene muerte social porque está apartado de la sociedad. ¿A qué le llamamos muerte social? A eso, a la separación del ser humano de la sociedad y crear una sociedad en un ambiente de carácter animal, pudiéramos decir, de características animales, porque no tiene una identificación que lo acredite como ciudadano, porque no tiene un trabajo que lo acredite como un trabajador, obviamente, porque no tiene una participación en la ciudad, en la sociedad, perdón, no tiene una participación en la sociedad porque todo el mundo lo rechaza, porque está sucio, porque está drogado, porque es esto, por lo otro, ¿no? Entonces, para el adicto, esa es la muerte social. Y muchas veces es a la que llega el adicto, a la muerte social. Hay veces que llegas a una muerte social, pero no tan deprimente. ¿Por qué? Porque estás a la mitad del fondo, ¿no? Estás fluctuando en el fondo, entre subir y bajar, ¿sí? Cuando tocas fondo totalmente, llegas hasta lo último del fondo que ya se construyó en tu vida. No lo construiste, porque este fondo viene desde la infancia, desde la niñez, desde los primeros años de tu vida. Todas las pérdidas que tuviste, todos los duelos que acumulaste y todo el sufrimiento que traes arrastrando, eso va construyendo tu fondo de sufrimiento del adicto, ¿no? Cuando llega el momento en el que tú ya estás deteriorado física, mental, emocional, espiritual y de todas de todo lo que conforma el ente del ser humano, empieza a tocar el fondo, a tocar ese fondo. Dice, desde una perspectiva ampliada, la finalidad de la tanatología es proporcionar una muerte apropiada. Una muerte apropiada, pero en este caso una recuperación apropiada del paciente con una enfermedad adictiva. Este es un tema que puedes utilizar como técnica para ver todas las áreas donde se puede mirar el adicto, ¿no? Todas las áreas donde se puede mirar el adicto que está sufriendo, que tiene pérdidas, que tiene duelos. Entonces, esa es la finalidad de la tanatología con el adicto. Dice, aquella en la que hay ausencia de sufrimiento. Aclaro una cosa, ¿eh? Hay ausencia de sufrimiento, pero no hay ausencia de dolor, ¿sí? Necesitamos ver esas dos cosas como algo diferente. Ausencia de sufrimiento, pero no ausencia de dolor. El sufrimiento es la prolongación en el tiempo del dolor. Entonces, si yo tengo un dolor, me lo voy a tratar para que no se prolongue en el tiempo y se convierta en sufrimiento. Hay un dicho muy común que dice, el dolor es inevitable y el el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. O sea, tú tienes la opción, al adicto se le va a decir, tú tienes la opción de sufrir. Desgraciadamente, nos ponemos a analizar, para los que ya tienen pacientes, nos ponemos a analizar los adictos. Hablas con un adicto y te dice, ¿sabes qué? Sí, ya quiero cambiar, la verdad quiero cambiar. Sí, porque pues, está bien gacho estar en la calle, está bien gacho que te estén diciendo que tienes que cambiar y que te estén rechazando, que no te crean y tener que echar mentiras sobre mentiras y más mentiras, ¿no? Bueno, todo eso, tú se lo puedes creer al adicto. Sí, te lo creo.
¿Por qué no creerte, no? Pero aquí lo importante no es que yo te lo crea, lo importante es que tú te lo creas, ¿sí? Pregúntate y tú contéstate, medita y pregúntate, ¿realmente me quiero recuperar? Tú no te vas a echar mentiras, te lo aseguro. No te vas a echar mentiras. Entonces el adicto se queda pensando, ¿sabes qué? Bueno, sí quiero seguir sufriendo, pues ni modo, porque no conozco otra vida. Pues hay que mostrarle otra vida al adicto para que pueda querer ir saliendo de eso, porque la adicción está muy complicada, ¿no? Es muy terca la adicción. No es de que ya te meto en internamiento, duras 2, 3 meses y sales como nuevecito, no, 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 es todo un proceso de toda la vida. Es un proceso que nos va a durar toda la vida. De lo contrario, el paciente va a estar sufriendo porque sus duelos se van a ir prolongando en el tiempo, cada vez más, y así va a continuar. Bueno, entonces vamos a ver qué dice: ejercicio de opciones y actividades factibles y comprensión de las limitaciones físicas. Todo esto enmarca en el ideal de cada ego. A ver, esto ya lo miramos, ¿verdad? Ejercicio de opciones y actividades factibles y comprensión de las limitaciones físicas. Todo esto enmarca en el ideal de cada ego. Bueno, estos ejercicios se hacen con las personas que habíamos hablado ahorita, que ya están en fase terminal de cáncer, ¿no? Principalmente de cáncer, ¿sí? Ah, momento. Principalmente, un momentito, déjenme agarrar la, el cargador porque se me está descargando la computadora. Listo. Ok, entonces, ok. Dice, objetivos: ayudar a la persona con todos los medios posibles a morir en plenitud de conciencia. Es decir, con dignidad, con total aceptación de su principio de realidad y en paz interna total, reconciliada con su propia biografía, reconciliada con su propia historia de vida, ¿no? Si lo traducimos nada más a una pérdida o a una serie de pérdidas como las que tiene el adicto, vamos a ver que vamos a ayudar a la persona con todos los medios disponibles, todo lo que tengas tú, todo lo que tú has estudiado, todo lo que tú te has preparado para que la pérdida la entienda en plenitud de conciencia. He perdido muchas cosas, estoy sufriendo, ya no puedo sufrir, ¿sí? Con dignidad. O sea, ya no puedo estarme humillando en las calles, en la basura, ya no puedo estarme humillando, tengo que tener dignidad como ser humano, como persona, con total aceptación de su principio de realidad. ¿Cuál es mi principio de realidad? Yo soy esta persona, así vivo, así viví, tengo estos miedos, estos dolores, y en paz interior total, en paz interna total. Bueno, esto de la paz interna viene siendo un trabajo espiritual, ¿sí? La parte espiritual, bueno, ahorita la vemos la parte espiritual, ¿no? Porque es muy importante la parte espiritual dentro de la tanatología y en las adicciones, ¿no? Reconciliada con su propia biografía. ¿Cuál es mi biografía? Mi historia de vida. Como estudiantes ahorita de
la certificación. Sí, es la certificación, ¿ah? Consejería en adicciones. La certificación de consejería en adicciones. Como estudiantes de esta certificación, vamos a ver que van a trabajar con el paciente una parte de su biografía. No sé no recuerdo en qué parte de los temas les va a resultar trabajar con el paciente la autobiografía. Y ahí nos vamos a dar cuenta de realmente quiénes somos, o más bien de dónde venimos, los seres humanos, ¿no? En el caso del adicto, pues al adicto, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su historia de vida? Va a entender que viene de padres separados, padres que lo abandonaron, padres que lo golpearon, padres con muchos hijos, hijos por un lado, hijos por otro y otros hijos juntos. Van a ver padres que abusaron de ellos física, mental, emocional, de todo, ¿no? Van a ver padres que los sobreprotegieron. Estamos hablando del adicto y estamos hablando de la biografía del adicto, que es muy intensa, ¿no? No hay un equilibrio en la vida del adicto cuando es niño, no hay equilibrio, por eso se vuelve adicto. Y vamos a ver todas esas cosas de su historia de vida para saber quién es él, de dónde viene y poder reconciliarse, llegando a perdonar a los padres. Para eso tiene que trabajar la parte espiritual. Muy importante trabajar la parte espiritual. Dice, ayudar a quienes se enfrentan de manera cotidiana al sufrimiento psicológico y al dolor físico que puede entrañar la muerte, en especial a médicos y enfermeras, así como a los demás integrantes del equipo de salud, psicólogos, trabajadores sociales, incluyendo al personal de limpieza, que en muchas ocasiones llegan a establecer un contacto significativo con el paciente y los familiares. Bueno, en este caso, es todo un equipo interdisciplinario el trabajar con pacientes en fase terminal. El equipo interdisciplinario de la tanatología se integra de médicos, enfermeros, psicólogos, psiquiatras si es necesario, trabajadores sociales, sacerdotes, capellanes, no sé, tanto personal que puede ser el equipo interdisciplinario para el moribundo, que regularmente se da en las instituciones eh, eh, públicas y por lo regular en Estados Unidos. Aquí no he visto que haya, bueno, hay asociaciones de tanatología, pero no hay en realidad un trabajo interdisciplinario, no se trabaja en conjunto. Imagínate si el puro psicólogo te cobra 500,000 pesos. El consejero en adicciones te cobra, pues pone también unos 500. El médico te cobra también unos 1,000 pesos, 1,500, ¿no? Según el caso, ¿no? También. El enfermero te va a cobrar otra cantidad por según lo que vaya a hacer. Es una lana lo que te va a estar costando, a menos de que tengas mucho dinero y puedas tener todo el equipo interdisciplinario. Y es para cuando te estás muriendo el equipo interdisciplinario, ¿no? En este caso, pues el adicto no se está muriendo. Tiene la oportunidad de que lo vas a ver que se va a recuperar, que no se va a morir. Pero hay ocasiones en que no nos damos cuenta que el adicto se está muriendo, pues. No porque esté consumiendo drogas, no porque le haya contraído una enfermedad durante el consumo de drogas. Vas a poder identificar que el adicto se está muriendo porque está sufriendo, pues está muriendo en vida, como luego dicen, ¿no? Está agonizando. Y el adicto tiene tanto dolor que por eso recurre recurre a una anestesia, a un sedante, a un paliativo,
Me duele. Si te duele la cabeza, ¿qué haces? No, pues voy al médico para que me dé una pastilla. Si te duele el estómago, no, pues voy para que me inyecten. Si te duele, no sé, me tomo un jarabe. ¿Sí? Es igual el adicto, ¿no? Le duele, pero no sabe qué le duele, no entiende siquiera qué le duele. Por eso llega y consume una sustancia, otra sustancia o cualquier otra sustancia que le hace el efecto que necesita que le haga, sacarlo de la realidad. Entonces lo que le duele pudiera ser al adicto, lo que le duele es su propia realidad, ¿no? Por eso tiene que estar reconciliado con su propia biografía, ¿no? Con su historia. A ver, las personas, a ver, espérame, se me hace que es una, dos, tres, cuatro, necesario atender la muerte. Cinco, seis. Ya la disciplina encargada de encontrar sentido al proceso. Siete, ocho, todos los duelos. Ok. Bueno, además la tantología se ocupa de todos los duelos derivados de pérdidas significativas que no tienen que ver con la muerte ni con las enfermedades de moribundos, ¿no? Sí, aquí ya se amplía el término de la tanatología y aquí es donde viene la parte donde entramos a las adicciones, porque como les estaba comentando, la tanatología tiene la encomienda de trabajar con todo tipo de pérdidas, todo tipo de pérdidas. Cualquier pérdida que tengas lo puede trabajar y es unas etapas donde, es un proceso de 4 o 5 etapas, perdón, un proceso de 5 etapas donde llegas a la quinta etapa y tienes que haber superado la pérdida. Bueno, vamos a ver un libro, dice Elizabeth Kubler-Ross en el 72, dice la tanatología es la ciencia de la muerte y sus manifestaciones, gira alrededor del enfermo terminal y, y se basa en las descripciones y observaciones que sobre él se realizan para ofrecer un diagnóstico inmediato, determinar las acciones a seguir. Bueno, la tanatología, hay un libro que se llama La Rueda de la Vida. Ahí van a poder comprender una parte de lo que es el proceso de la muerte con Elizabeth Kubler-Ross de la tanatología. Es la precursora de la tanatología a nivel mundial. Sin embargo, ella no te habla de las pérdidas en general. Está Jorge Bucay, El Camino de las Lágrimas, otro libro que se llama El Camino de las Lágrimas. Ese te explica un poquito más detallada la enfermedad, perdón, la pérdida, el duelo por la pérdida en general, no nomás por muerte. Elizabeth Kubler-Ross se enfoca más en la muerte y Jorge Bucay se enfoca más en todo lo que es la pérdida. ¿Sí? Y me gusta una parte donde Jorge Bucay explica acerca del elefante, ¿no? Así está el adicto como el elefante. El elefante llega un niño y mira al elefante. Está con un barrotito el elefante y ahí está amarrado, un barrotito. Y ahí nomás darle vueltas al hilito, a lo mejor, no sé. Pero el elefante no se va, ya nomás lo ponen en el barrotito, donde está anclado y no se va. Entonces el niño le pregunta al papá, ¿por qué no se va el elefante? Si está muy chiquito, el elefante puede tumbar una casa. Le da una explicación muy poco convincente para el niño. Y va y le pregunta a su maestro, ¿por qué el elefante tan fuerte que es, lo ponen en un barrotito y se queda tranquilo? Le da otra explicación, poco convincente. Entonces se queda con el pensamiento. Finalmente crece y sigue investigando. Y en un momento llega con una persona pues, que trabajaba en un circo.
y le pregunta a la persona que trabajaba en el circo, ¿por qué el elefante siendo tan fuerte en ese barrotito se controla, se queda ahí? Y le explica, desde niño el elefante, desde muy chiquito, se amarra a ese barrotito y está luchando por años por quitarse, por salvarse, por liberarse, perdón, de ese pequeño barrotito, pero como es tan pequeño, pues no puede. Finalmente llega el momento en el que se resigna y vive así. El adicto tiene algo muy similar. Ha perdido la capacidad de poder seguir luchando y se resigna. ¿Por qué? Porque sus padres lo abandonaron, porque sus padres lo desatienden, porque sus padres esto, porque sus padres lo otro y tantas cosas, ¿no? Y se resignan. Bueno, ya soy así, ya viví así. No me gusta, pero no conozco otra forma de vivir, ¿sí? Está igual que el elefante, el adicto. No puede progresar a pesar de que tiene unas capacidades increíbles en ocasiones, increíbles, y no puede progresar. ¿Por qué? Porque trae una serie de pérdidas, pues. Quítale todas esas pérdidas al adicto y lo vas a dejar, porque son parte de él, lo vas a dejar tambaleando, ¿sí? Lo vas a dejar en un estado, en un, en el limbo lo vas a dejar al adicto. Quítale todo ese tipo de pérdidas que son parte de él y lo vas a dejar en el limbo, lo vas a dejar tambaleando. Ah, caray, ¿y ahora qué hago? Se tiene que agarrar de una creencia según la tanatología, tiene que agarrarse de las creencias, por eso dentro de la tanatología vamos a trabajar con todas las creencias de cada uno de los pacientes. Si es musulmán, si es hindú, si es budista, si es católico, si es testigo de Jehová, lo que sea. Vamos a buscar que se reconcilie también con esa parte de las creencias, de la fe, ¿sí? O sea, y no precisamente que tenga que tener una religión, ¿no? Creencia. Para trabajar la parte espiritual también. No tiene que haber una creencia para trabajar la parte espiritual. Eso es un tema un poquito amplio o bastante amplio, ¿no? La espiritualidad es nada más eso que te conecta con la deidad o con tu creencia o con tu fe. Es lo que te conecta. Pero la espiritualidad no es una religión, no es ni siquiera Dios. La espiritualidad es una parte de ti, del ser humano, que es físico, mental, espiritual, emocional y todo lo que más. ¿Sí? No es nada más que tú, la espiritualidad. Tú tienes un espíritu y ese es tuyo, ¿verdad? Entonces, cuando el paciente logra entender lo que es trabajar con la espiritualidad, se da cuenta de que vive en paz, en armonía, con tranquilidad, en equilibrio con él mismo y con las demás personas, obviamente. Si tú tienes un equilibrio contigo mismo, obviamente que vas a poder tratar a cualquier persona, se porte como se porte, porque no te vas a enganchar con las emociones que él trae. No te vas a poder enganchar con las pérdidas que él presenta, porque no te interesan sus pérdidas. Entiendes que tú tienes tus propias pérdidas y vas a concentrarte en los tuyos, ¿no? La tanatología es la ciencia de la muerte y sus manifestaciones. Gira alrededor del enfermo. Ah, no, ya lo miramos, ¿verdad? En 1901, Eli Mach, eso, léanlo, quien recibiera el Premio Nobel de Medicina en 1908, acuñó el término tanatología, denominándola como la ciencia encargada de la muerte. Eso fue en 1908, más de 100 años. Casi 120 años, la ciencia encargada de la muerte. En ese momento, la tanatología fue considerada como una rama de la medicina forense que trataba de ella y de todo lo relativo a los cadáveres desde el punto de vista médico legal. Bueno, en ese caso, en aquellos tiempos, la tanatología era, no sé, como los que están en la morgue, los que hacen las necropsias, abren a los muertos, de que murió y todo ese rollo. Eso era la tanatología anteriormente, ¿no? 1930, como resultado de los grandes avances de la medicina, empezó un periodo en el que se confina a la muerte en los hospitales. Bueno, esto ya estamos hablando casi de pura medicina, pura muerte, no compete al tratamiento en adicciones. No compete, se tendría que
Espérense, ahorita les mando, nos trasladamos a donde es la competencia de la adicción, ¿no? Por la violencia frecuente en la vida cotidiana. Ok, la muerte es parte de la vida misma. DiCaprio. Bueno, es el resultado del envejecimiento y deterioro progresivo, tanto orgánico como funcional. El adicto, el adicto vive cierta situación de muerte. Ok. Soluciones el resultado del daño productivo por diversas enfermedades. Bueno, esto tampoco. Esto es pura historia, ¿eh? Esto no nos interesa. La religión. A ver, aquí llegamos a esto. Bueno, en la tanatología trabajamos mucho la religión y la espiritualidad, las diferencias que hay. Y vemos aquí las diferencias. La religión no es solo una, sino cientos. La espiritualidad es solo una. La religión es para los que quieren seguir los rituales y la formalidad. La espiritualidad es para los que quieren alcanzar la ascensión espiritual sin dogmas, sin doctrinas. La religión es para los dormidos, la espiritualidad es para los despiertos. La religión es para aquellos que necesitan que alguien más les diga qué hacer, quieren ser guiados. La espiritualidad es para los que prestan oídos a su voz interior. La religión tiene un conjunto de reglas dogmáticas e incuestionables que han de seguirse sin chistar, sin respingar, ¿no? Y la espiritualidad te invita a razonarlo todo, cuestionarlo todo y decidir tus acciones asumiendo las consecuencias. Bueno, aquí podemos ver las diferencias entre la espiritualidad y todo lo demás, ¿no? En este caso, principalmente con la religión. La religión amenaza y amedrenta, la espiritualidad te da paz interior. Y ese es el punto clave de la espiritualidad, la paz interior o bien la felicidad. Si tienes paz interior, eres feliz. La religión habla de pecado y de culpa. La espiritualidad te dice, ya pasó, no te remuerdas por lo que ya pasó. Más bien levántate y aprende del error. A ver. La religión lo reprime todo, te vuelve falso. La espiritualidad lo trasciende todo, te hace verdadero. La religión se te inculca desde niño, como la sopa que no quieres tomar. La espiritualidad es el alimento que tú mismo buscas, que te satisface y es gustoso a los sentidos. La religión no es Dios, la espiritualidad es el todo y por lo tanto es Dios. Bueno, ahí ya estamos mal, ¿no? No es Dios la religión, la espiritualidad. La espiritualidad es una parte de ti que te conecta posiblemente, si así lo queremos entender, con ese Dios. La religión inventa, la espiritualidad descubre. La religión no indaga ni cuestiona, la espiritualidad lo cuestiona todo. La religión es humana, es una organización con reglas, la espiritualidad es divina, sin reglas. Sí, pues es lo más divino que puede existir, ¿no? La religión es causa de división y la espiritualidad es causa de unión. Bueno, son cosas, bueno, muchísimo, ¿no? La religión es para los que temen al infierno, la espiritualidad es para los que ya han estado ahí en el infierno, ¿no? Espiritualidad y religión, bueno, este ya es muy dogmático esta parte, pero lo trabaja mucho la tanatología. Muchas veces el adicto se enfoca en vivir, en vivir en una religión porque así le funciona. No es que no funcione, así le funciona al adicto en ocasiones y permanece por muchos años.
No le podemos decir al adicto en base a sus pérdidas que tiene que trabajar cierta práctica, ¿no? Cierta creencia. No le podemos decir al adicto que esté, que esté trabajando en en alguna práctica. Le tenemos que dar la amplitud de lo que él considere que le sirve más, que le ayuda. Y tiene que tener, pues obviamente, tiene que tener una amplia información de que cualquier cosa le puede ayudar. Y se tiene que quedar con lo que mejor le convenga. Las religiones, no. Religión. Hay fieles. Ok, aquí. Según cómo eres, lo que prefieres y cómo vives, adquieres un tipo de espiritualidad a tu medida. Bueno, se dice mucho que el adicto llega con muerte espiritual a la recuperación. Llega a la muerte espiritual a la recuperación y por lo tanto necesita reanimar, alimentar esa parte, ¿no? Dicen tiempos de crisis o cuando surgen complicaciones por moda o porque le cae bien a otros, por intereses económicos u otras conveniencias, por necesidad o búsqueda profunda. Bueno, entonces aquí nos está diciendo cómo es el tipo de espiritualidad que adquieres conforme a lo que es tu vida, ¿no? Si se supone que todo el mundo tenemos espiritualidad, todo el mundo tenemos la parte espiritual muy marcada en nuestra vida, porque es parte de nosotros. Si como vives y prefieres y adquieres, tienes el tipo de espiritualidad, entonces el adicto tiene un tipo de espiritualidad que ha adquirido durante parte de su vida, sino durante toda su vida, ¿no? Como ha adquirido ese tipo de espiritualidad, es con lo que va a vivir, es con lo que va a trabajar. No estamos hablando de religión, ya vimos las grandes diferencias que hay entre espiritualidad y religión. Entonces, para poder guiar a tu paciente en base a la espiritualidad, si es que te inclinas por esa parte, para poderlo guiar, necesitas saber cómo es que adquirió su espiritualidad. Una persona que llega de una familia donde hay comprensión, hay buenos tratos, hay valores dentro de casa, hay todo ese tipo de cosas positivas, obviamente que va a adquirir una personalidad muy diferente o totalmente diferente a la que adquiere el adicto. Por lo tanto, no le va a ser posible, no le va a ser, no va a ser lo mismo, perdón, que la espiritualidad que trae el adicto y va a ser más posible para él tener una recuperación. No porque sea adicto. La adicción es algo muy similar al deterioro espiritual, ¿sí? En cuestión subjetiva, ¿no? Porque no comprendemos, no se comprende cómo es que llega la adicción, ¿no? Hay veces que me dicen algunos familiares, papás de algún adicto paciente, ¿no? Me dicen, Manuel, ¿cómo es posible que mi hijo sea adicto si, caray, si mi hijo que es adicto, tengo mi otro hijo y les di la vida igualito, los dos, igualitos vivieron juntos conmigo, con mi esposa y conmigo, los dos juntos. Y les dimos igual lo mismo, lo mismo. Y pregúntales y verás que te van a decir, ¿qué estará pasando ahí? Alguien que me diga qué estará pasando ahí, ¿por qué pasa eso?
Oye, mi hermano es adicto, no es adicto, y yo soy muy loco, ¿por qué? Y siempre vivimos juntos, siempre con mis papás y la chingada. ¿Por qué pasa eso? ¿Alguien se imagina? ¿Alguien se imagina por qué pasa eso? ¿No? Sí, 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 sí lo han escuchado eso, ¿no? Vivimos juntos, ¿sí, verdad? Sí, vivimos juntos, somos hermanos, estudiamos en la misma escuela, inclusive somos gemelos, ¿sí? ¿Por qué uno se vuelve drogadicto? Porque esa es la palabra correcta para el que consume drogas. Es adicto o drogadicto, obviamente. ¿Por qué uno se vuelve drogadicto y el otro no? Si nos dieron lo mismo. Por la simple casualidad de que somos individuos irrepetibles, únicos en el mundo. No ocupamos lo mismo, ocupamos cosas diferentes, ¿sí? Y como ocupamos cosas diferentes, lo mismo nos va a causar conflicto. Lo mismo que otro nos va a causar conflicto. A ver, aquí me están mandando un mensaje. Sí, era de la, de que no escuchaba yo. Ok, entonces, no es lo mismo tener un padre para una persona que para otra. O sea, no porque sea mi hermano y es exitoso, es el más grande, sobre todo cuando hay distancias de edad muy largas, ¿no? 5 o 10 años de diferencia con los hermanos. Mi hermano es exitoso, tiene 10 años más que yo, entonces quiere decir que como él es exitoso, yo también voy a ser exitoso. Para empezar, ya son diferentes etapas de la vida, ¿no? A él le dieron toda la energía, mis padres le dieron toda la energía. Cuando yo nací ya no tenían tanta energía, ya me descuidaban un poco más, no sé, a él lo ayudaron mucho más, estaba mejor la economía, cosas así, ¿no? Influyen muchos factores importantes. Entonces no es lo mismo, no es lo mismo para uno que para otro, ¿eh? Déjenme para terminar. El desarrollo de la personalidad según el psicoanálisis y las pérdidas. Bueno, el desarrollo de la personalidad según el psicoanálisis y las pérdidas que se gestan durante dicho desarrollo. Bueno, en el desarrollo de la personalidad se desarrolla de los primeros años de vida, de los 0 a los 7 años. En esa etapa es crucial en la vida del ser humano para formar su personalidad, para poder adquirir la espiritualidad, para poder adquirir los valores, para poder adquirir cierta inteligencia, para poder adquirir una serie de cosas, herramientas que te van a ayudar en la vida, ¿no? En base a esta etapa de tu vida, que es el desarrollo del desarrollo, ¿no? Desarrollo, donde estás desarrollando como ser humano. Llegar a cierta edad de la infancia o ya pubertad, incluso a veces en la adolescencia, donde ya se formaliza totalmente tu personalidad, ahí podemos darnos cuenta de si el paciente tiene algunas características adictivas. Entonces, tú como especialista, cuando haces la historia de vida, te puedes dar cuenta de si el paciente desde los primeros años de vida ya presentaba características adictivas, no características de consumo, dos cosas diferentes. La adicción es una cosa y el consumo es otra. La adicción es la enfermedad y el consumo es el síntoma de la enfermedad. Dos cosas totalmente diferentes. Bueno, no totalmente diferentes, convergen y se relacionan entre sí. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una edad, cuando tenemos al paciente frente a nosotros,
y lo hacemos retroceder en el tiempo, desde que tiene uso de razón, vamos identificando qué es lo que él estaba viviendo, qué es lo que hacía, cómo vivía y cómo fue que se fue convirtiendo a raíz de las pérdidas en un adicto. El adicto es el que piensa de manera diferente, de manera inadaptada. Me decía un paciente ahora, ¿sabes qué? Ahorita estoy aquí adentro internado, dice, porque es en una institución. Ahorita yo estoy aquí internado, aquí adentro, dice. Y no hago nada, pero si estuviera allá afuera, ya le hubiera puesto unos fregazos, un cabrón, dice. Ya lo hubiera golpeado. Pero aquí me detengo, yo sé que porque me va a ir mal. Pero ¿por qué pienso así? ¿Por qué me llegan esos pensamientos? Es común que el adicto quiera tener el deseo inmediato de placer. Me siento mal, quiero placer inmediato. Me siento mal, una sustancia rápido. No tengo sustancia, quiero hacer algo que me produzca placer. Y es lo que te hace que te desadaptes de la sociedad, de la vida, del ambiente donde te estás relacionando. ¿Sí? Bueno, chicos, los tengo que dejar porque me tengo que retirar a otro compromiso. Un placer haber estado con ustedes. Nos vemos, no sé si anda por ahí Pedro. ¿No anda por ahí Pedro? Bueno, nos vemos en alguna otra ocasión y muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No, eso es todo. Eso sería todo por la junta de hoy. Sí, es todo por la junta de hoy. Ya nos podemos retirar. Ya, muchas gracias. Gracias de nada, doctor. Gracias, maestro. Muchas gracias, chicos. Gracias, doctor. Gracias, Manuel. Gracias. Gracias. Ya se acabó. ¿Cómo se paga esto? Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.